Miércoles 5 de enero del 2022, soy Carolina Díaz y es un placer acompañarlos en una edición de JN Noticias. Veamos ahora nuestros principales titulares. Ejecutivo oficializó convocatoria para elegir este año a los próximos gobernadores y autoridades ediles. Conozca los principales hitos electorales de este 2022. Hoy vence el plazo para que partidos soliciten su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones con miras a los comicios regionales y municipales. Y comenzamos con la información. La Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones nos comparte ahora un video importante sobre los principales hitos electorales que se llevarán a cabo con miras a las elecciones regionales y municipales de este año. Vamos. El próximo año participaremos en las elecciones regionales y municipales 2022 para elegir a las nuevas autoridades que liderarán el destino de nuestro distrito, provincia y región durante los próximos 4 años. Es por ello que es importante informarnos acerca de los principales hitos del cronograma electoral. Aquí te traemos información de utilidad. El 31 de diciembre vence el plazo para que las y los ciudadanos presenten sus renuncias a sus respectivas organizaciones políticas si desean participar por otra agrupación en las elecciones internas en las que se elegirán a los candidatos y candidatas para las elecciones regionales y municipales 2022. Asimismo, las nuevas organizaciones políticas que desean participar del referido proceso electoral podrán solicitar ante el registro de organizaciones políticas su inscripción solo hasta el 5 de enero del 2022. Ese mismo día es la fecha límite para la convocatoria a las elecciones regionales y municipales 2022. La fecha límite para presentar afiliaciones a partidos políticos o movimientos regionales de los candidatos a gobernador, vicegobernador y alcaldes que pretendan participar en las elecciones regionales y municipales es el 5 de enero. Además, el periodo que tienen las organizaciones políticas para convocar a las elecciones internas comprende del 15 al 22 de enero del 2022. Por otro lado, el 14 de junio es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten las solicitudes de inscripción de las fórmulas y listas de candidatos y candidatas ante los jurados electorales especiales, que son los órganos de primera instancia que se habilitarán para este proceso electoral. Otra fecha importante que también debemos de tener en cuenta es el 3 de agosto de 2022, que es el día en que vence el plazo para la publicación de las listas admitidas para las elecciones regionales y municipales 2022. También es la fecha límite para las renuncias y retiro de los candidatos, mientras que el 2 de septiembre de 2022 vence el plazo para resolución de las apelaciones sobre tachas y exclusiones de candidaturas por declaraciones juradas de hoja de vida y dádivas. Estamos próximos a participar de un nuevo proceso electoral. Mantenernos informados nos permitirá comprender mejor las reglas electorales, involucrarnos responsablemente y evitar la difusión de noticias falsas que afectan el desarrollo de las elecciones y a nuestro sistema democrático. Como vemos, importantes hitos en el cronograma electoral aprobado para estas elecciones regionales y municipales. Ahora vamos con otra información, ya que ayer en la Comisión de Constitución se aprobó por mayoría la propuesta de reforma constitucional sobre la elección de uno de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Esta propuesta se deberá debatir en el Pleno del Congreso en los próximos días. La Comisión de Constitución del Parlamento aprobó por 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención modificar el inciso 3 del artículo 179 y 180 de la Constitución para que el Jurado Nacional de Elecciones esté integrado en lugar del representante del Colegio de Abogados de Lima por el representante de los colegios de abogados del Perú. El documento señala que los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de 45 años,
ni mayores de 70. En ese sentido, deben cumplir los mismos requisitos exigibles para ser magistrado de la Corte Suprema, siendo elegidos por un periodo de 4 años y no pueden ser reelegidos. Cabe resaltar que el JN tiene 5 miembros, un representante de la Corte Suprema, un representante de la Junta de Fiscales Supremos, un representante del Colegio de Abogados de Lima, que ahora será de los Colegios de Abogados del Perú, un representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y finalmente un representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Esta propuesta de reforma constitucional se deberá debatir en el Pleno del Congreso en los próximos días. Y a continuación les compartimos el segmento El Dato Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos. La Ley 31.357, aprobada por el Congreso de la República recientemente, introdujo disposiciones transitorias a la Ley Orgánica de Elecciones y a la Ley de Organizaciones Políticas, introduciendo plazos que deben tenerse en cuenta en las próximas elecciones regionales y municipales 2022. Dichas disposiciones fueron acogidas por el Jurado Nacional de Elecciones en los reglamentos que emitió recientemente, tanto en el reglamento de fórmulas y listas de candidatos para elecciones regionales y municipales, como en el reglamento de competencias del JNE para las elecciones internas de las elecciones regionales y municipales 2022, lo que también se evidencia en el cronograma de elecciones internas aprobado por el máximo órgano electoral. Estas disposiciones establecen plazos. En principio, señalan que el 31 de diciembre de 2021 es la fecha límite, primero, para que aquellos afiliados de agrupaciones políticas puedan presentar sus respectivas renuncias, sea ante su propia agrupación política como a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas. Así también, esta es la fecha límite para que las agrupaciones políticas puedan renovar sus cuadros directivos. No obstante, la ley señala que si a dicha fecha no lo hicieran, se prorrogan aquellos que ya existen. El próximo 5 de enero del 2022 es la fecha límite para que aquellas agrupaciones políticas que deseen participar en las elecciones regionales y municipales presenten su solicitud de inscripción ante la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas. Así también, esta sería la fecha límite para que aquellos ciudadanos que deseen ser candidatos a los cargos de gobernador, vicegobernador y alcalde puedan presentar su solicitud de afiliación a la agrupación política por la cual postularán. Finalmente, también esta es la fecha límite para que las agrupaciones políticas presenten sus listas de padrones de afiliados, lo cual constituirá la lista de electores para las siguientes elecciones internas a desarrollarse en el mes de mayo del 2022. Y mediante un decreto supremo, el Ejecutivo oficializó la convocatoria para elegir este año los próximos gobernadores y las autoridades ediles. Veamos. El presidente de la República, Pedro Castillo, convocó a elecciones regionales y municipales para el domingo 2 de octubre a través de un decreto supremo publicado en el diario El Peruano. En las elecciones regionales de este año, los ciudadanos podrán elegir gobernadores, vicegobernadores y consejeros del Consejo Regional de los gobiernos regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao. Respecto a la convocatoria de las elecciones municipales, podrán ser elegidos alcaldes y regidores de los consejos provinciales y consejos distritales de la República. Las elecciones regionales y municipales se regirán por lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales. El decreto supremo fue suscrito por el mandatario Pedro Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Y atentos a la siguiente nota, ya que hoy vence el plazo para que las agrupaciones políticas soliciten su inscripción ante el JNE y presenten así sus padrones de afiliados por las elecciones regionales y municipales de este año. Los detalles en la siguiente nota.
Hoy 5 de enero es el último día para que las organizaciones políticas soliciten su inscripción ante el registro de organizaciones políticas del JNE a fin de participar en las elecciones municipales. Hasta el momento, 170 movimientos regionales y 11 partidos políticos ya cumplieron este paso. Ruby Castro, abogada del ROB, recordó que este tipo de trámites se viene realizando no solo en la entidad electoral, sino también en sus 16 oficinas desconcentradas. Tenemos oficinas desconcentradas distribuidas a nivel nacional que están a cargo de la inscripción de movimientos regionales. Entonces les pedimos a los ciudadanos y a los integrantes de las organizaciones políticas que acudan a estas, que de preferencia la solicitud la presenten de manera presencial, dado que los documentos originales son enviados al RENIEC. Los partidos políticos y movimientos regionales pueden solicitar su inscripción hasta este 5 de enero adjuntando el padrón de afiliados de manera física, pero pueden lograr la inscripción hasta el 14 de junio. Cuanto mejor presentemos los documentos y seamos más cuidadosos a la hora de presentarlos, se van a reducir la cantidad de observaciones que puedan haber a la solicitud, ¿no? Entonces eso va a hacer que el trámite de inscripción sea más rápido y más llevadero. Tras cumplirse este hito electoral, en mayo próximo se deberán realizar las elecciones internas en cada organización política. Según la legislación, pueden participar en este proceso incluso las agrupaciones que estén en proceso de inscripción. Bien, y ahora en la entrevista aquí en JN Noticias vamos a conversar con la doctora Flor Galloc, quien es abogada de Secretaría del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros vamos a tocar el tema de la casilla electrónica, uso y reglamentación en el marco de estas elecciones regionales y municipales 2022. ¿Qué tal? Buen día, doctora. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Bien, doctora, por favor, para poder disipar algunas dudas sobre qué es una casilla electrónica, por favor. Bueno, la casilla electrónica es el domicilio procesal electrónico constituido por un espacio virtual seguro que el JNE otorga a los usuarios a fin de que estos puedan ser notificados con los pronunciamientos del JNE, así como con los actos administrativos emitidos por los órganos de línea del JNE. Al respecto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado el reglamento sobre la casilla electrónica del JNE mediante la resolución 929-2021 JNE del 30 de noviembre de 2021. Este reglamento ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano el 5 de diciembre de 2021. Correcto. Doctora, ¿y desde cuándo el Jurado Nacional de Elecciones implementa? Ya sabemos, no tenemos la fecha ahora, pero ¿cuál ha sido su utilidad? ¿Con qué finalidad se implementó esta casilla electrónica? Bueno, el reglamento sobre uso de la casilla electrónica data desde el 2018. Mediante la resolución 77-2018 JNE del 7 de febrero, el JNE implementó el uso de la casilla electrónica para la notificación de sus pronunciamientos, teniendo en ese momento como usuarios obligados a los personeros legales inscritos de las organizaciones políticas y a los representantes legales de las encuestadoras, así como también se activó para notificar los pronunciamientos que emiten los jurados electorales especiales durante el desarrollo de los procesos electorales. Correcto. Como lo menciona, esta casilla electrónica es exclusivamente para los personeros que están inscritos, los partidos políticos que están inscritos. Con respecto a esto, ¿qué ventaja tiene que tener una casilla electrónica para los personeros directamente? Bien, en ese momento, la casilla electrónica en el 2018 se registró o se utilizó solo para estos. Ahora, todo aquel que usa la casilla electrónica o todo aquel que use un servicio que brinde el Jurado Nacional de Elecciones dentro de sus competencias debe tener una casilla electrónica. He ahí a su utilidad, que la utilidad que tiene la casilla electrónica es la rapidez con la cual se notifican los pronunciamientos. Al usar la casilla electrónica estamos optimizando los servicios de la notificación relacionada con la administración de justicia electoral.
En ese sentido, se da una mayor eficiencia y celeridad a las notificaciones. Correcto, entonces la rapidez es lo que podría quizás identificar a esta casilla electrónica como un uso, una plataforma también mejor para que los personeros puedan enterarse del seguimiento de quizás algún expediente. Ahora, con respecto a las elecciones regionales y municipales 2022 que está a puertas en octubre, sabemos que los personeros podrán verificar en su casilla electrónica distintos pronunciamientos, como cuáles, por ejemplo. A ver, ahora por ponerte un ejemplo actual, ahora a los personeros legales se les ha ido ya enviando información pertinente sobre reglamentación a usarse en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Por ejemplo, se ha enviado a través de la casilla electrónica el reglamento sobre las competencias del JNE en elecciones internas para la CRIM 2022. Se le ha enviado el reglamento de inscripción de fórmulas y lista de candidatos en elecciones regionales, el reglamento de inscripción de lista de candidatos en elecciones municipales y también el reglamento para la elección interna de candidatos de los movimientos regionales que no registran reglamento electoral para el proceso de elecciones regionales y municipales. Otro tema importante es que siempre los personeros que se inscriben deben tener habilitada su casilla electrónica, porque también, como ya sabemos, el 22 de diciembre ha empezado el uso de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Y de acuerdo al cronograma electoral, se les ha remitido los usuarios y claves de acceso de la ventanilla única a los personeros. Y no solamente a los personeros de los partidos políticos inscritos, sino también en los de vías de inscripción, ello debido a que la ley 31357 ha determinado que para las elecciones internas participan las organizaciones políticas inscritas y en proceso de inscripción. Correcto. Doctora Galo, una consulta con respecto a esta casilla electrónica. ¿Los personeros pueden responder en esta casilla electrónica o solo es un medio en donde ellos reciben notificaciones? Es un medio donde es netamente un medio de recepción. Correcto. Ellos no pueden realizar consultas ni respuestas. Es un medio que nosotros notificamos. Correcto. Es un medio de recepción. Bien, y en caso ellos hayan dejado de usar su casilla electrónica, ¿se desactiva automáticamente o hay algún tipo de desactivación por algún rango de tiempo que hayan dejado de usarlo? A ver, te comento. La casilla electrónica es una y personal a nivel nacional. La casilla electrónica se da, por ejemplo, en este caso, a Flor Galo. No se da al cargo de abogada de la Secretaría General, se da a Flor Galo. Al ser la casilla electrónica personal y única, solo el titular puede solicitar su inhabilitación y esta la puede hacer a través de manera presencial o a través de una cita virtual, para lo cual se debe ingresar al portal electrónico institucional del JNE en el enlace Sistema de Casilla Electrónica y solicitar una cita virtual para la inhabilitación, ya que lo que se quiere es validar la identidad del usuario. Bien, con respecto ahora en este marco de las elecciones subnacionales, las personas que soliciten ahora una casilla electrónica, ¿cómo lo pueden hacer? El procedimiento es un procedimiento sencillo. A ver, el ciudadano debe ingresar primero al portal electrónico institucional del JNE, al enlace del sistema de casilla electrónica y elegir la opción solicitar cita virtual para la apertura. Esta cita virtual se realiza a través de la plataforma Zoom. Inmediatamente el usuario le dé clic en la cita virtual, le va a aparecer un formulario que él tiene que llenar. Dentro del formulario se le va a hacer las preguntas de nombre y apellidos completos, el número de identidad o número de carnet de extranjería, según sea el caso, el teléfono móvil activo, el correo electrónico activo y te da la opción de elegir una cita. Dependiendo de cuántos usuarios soliciten la apertura de la casilla electrónica, pueden otorgarle una cita el mismo día o al día siguiente y te da la facilidad de que como usuario puedas elegir el horario en que tienes disponibilidad para la cita. Inmediatamente tú das a enviar el formulario, te llega un correo electrónico al correo previamente registrado, por eso tiene que estar activo el correo, con la programación de la reunión y el enlace Zoom. Entonces, una vez que yo me conecto, supongamos que fijé
mi entrevista para mañana a las 9 de la mañana, yo tengo que tener mi DNI en físico, a efecto que el gestor de servicio al ciudadano que me realiza la entrevista valide mi identificación, mi identidad. Una vez validada mi identidad, me llega un nuevo correo electrónico en el cual pues me dicen, ¿no? Se ha completado el proceso de casilla electrónica con éxito, este es su usuario y este es su clave. Y ya yo como usuario ingreso a la casilla electrónica, puedo modificar mi clave, aceptar los términos y condiciones para que la casilla electrónica quede habilitada y me puedan notificar. Correcto, entonces ese sería el procedimiento como nos lo ha explicado la doctora Flor Galoc en este marco, ¿no?, de las elecciones que muchos personeros desean activar o tener una casilla electrónica de SUER nuevos. Ahora hay una pregunta que ha sido como una constante, que es si concluido un proceso electoral y cambio de directivos en los partidos políticos también, ¿cómo se actualiza esta casilla electrónica? Nos explicó anteriormente ya que es personal, pero por favor para los que están viendo ahora y que sean personeros o nuevos directivos, ¿cómo se actualiza esta casilla? A ver, al ser la casilla electrónica personal y única a nivel nacional, se otorga a la persona natural, como te indiqué en su momento. Cuando se realizan cambios de personeros legales titulares o alternos, por ejemplo, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas comunica los nuevos nombramientos y nos va remitiendo constantemente la base de datos actualizada de los directivos, si cambiaron de personero legal, y normalmente esta información se requiere al inicio de cada proceso, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos iniciando el proceso de elecciones regionales y municipales 2022, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas nos ha enviado una lista en la cual nos indica, estos son las organizaciones políticas que están inscritas, estas son las organizaciones políticas en vías de inscripción, estos son sus personeros, legales, titulares, alternos. Bien, doctora, y ahora, por favor, en el marco de las elecciones internas, ¿cuál es la importancia de la casilla electrónica? Bueno, Carolina, de acuerdo al reglamento sobre competencias del JNE en elecciones internas para la CRM 2022, aprobado mediante resolución 927-2021 JNE del 29 de noviembre, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de noviembre, en las elecciones internas, las organizaciones políticas están representadas ante el JNE por el presidente del órgano electoral central respectivo, debidamente registrado en el ROP. En tal sentido, los presidentes o titulares de los órganos centrales de las OP deben estar registrados en el registro de organizaciones políticas y por ende deben tener habilitada su casilla electrónica, ya que la Secretaría General del JNE entrega a través de la casilla electrónica al presidente del órgano central de la organización política la clave y usuario para el acceso al sistema de Clarinternas. ¿Qué es el sistema de Clarinternas? Es el sistema informático para el registro de fórmulas y lista de candidatos para las elecciones internas. Su uso es responsabilidad del presidente del órgano electoral central de la organización política. Por eso recalco que es necesario que el titular se registre en el ROP y genere su casilla electrónica, para de esta manera remitirle las claves de acceso a este sistema de Clarinternas. Correcto, entonces ya tenemos una idea de lo que deben solicitar, dónde deben entrar a la página web oficial del Jurado Nacional de Elecciones, que vamos a poner en pantallas para que ustedes puedan guiarse, los personeros que quieran inscribirse y tener su casilla electrónica en el marco de estos comicios regionales y municipales. Hemos disipado algunas dudas y espero tenerla pronto también en el programa, doctora. Muchas gracias, Carolina. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en JN Noticias. Bien, gracias por continuar con nosotros y queremos ahora recordarles que los noticieros del Jurado Nacional de Elecciones también los pueden ver en Tarapoto a través de la señal de Educa Televisión, JN Noticias, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y su repetición a las 7 de la noche. Asimismo, JN Regional los sábados a las 10 por el canal analógico 27 y en señal HD en el 3.3 de TV Sam. Un saludo igualmente a todos los amigos de Tarapoto a través de Educa Televisión.
Bien, y ahora estamos enlazados en vivo con nuestra compañera Lisette Guzmán, quien se encuentra en la sede central del Jurado Nacional de Elecciones. Te escuchamos, Lisette. Me encuentro en la sede central del Jurado Nacional de Elecciones en el Jirón Lampa, para comentarles a los ciudadanos que hoy vence el plazo para solicitar inscripción de organizaciones políticas ante el registro de organizaciones políticas. Y para ello me encuentro con el jefe de Servicio al Ciudadano, el señor Luis Grillo. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a JN Noticias. ¿Puede comentarme sobre este hito más que se cumple? Sí, efectivamente el día de hoy, 5 de enero, estamos cumpliendo el día de plazo máximo para que las organizaciones políticas que ya están inscritas puedan actualizar sus padrones de afiliados o, caso contrario, aquellas organizaciones políticas que desean inscribirse ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, ante el ROP, y para ello se requerirá que puedan presentar toda la documentación necesaria según lo que establece el reglamento. Perfecto. Coménteme, ¿cuál es la diferencia entre un movimiento regional y un partido político? Tiene que ver el alcance. El partido político tiene alcance nacional y un movimiento regional tiene alcance local, es decir, del departamento, de la región. Y para ello sí es importante mencionar que tanto las oficinas de servicios al ciudadano aquí en la ciudad de Lima como las oficinas desconcentradas a nivel nacional son centros precisamente de recepción documental en el marco de esta inscripción o de este proceso de hito, ¿no? ¿Cuáles entonces son los documentos que deben presentar? Sí, para el tema de la inscripción de una organización política está, entre otros aspectos, el tema del estatuto, el tema del acta fundacional, el reglamento electoral. Hay que tener en cuenta que deben haber las declaraciones juradas de cada uno de los fundadores que efectivamente establecen de manera explícita su deseo de continuar y de promover el sistema democrático. Entre otros aspectos también está la declaración jurada de no tener antecedentes penales de todos aquellos que forman parte del equipo fundador de una organización política, las tasas correspondientes de pago, que es parte del procedimiento mismo, entre otros aspectos que son requeridos por el reglamento, ¿no? Cualquier información que se tenga con respecto a ello, pueden comunicarse con nosotros a través del 311-1700, que son los números del call center, para que le puedan brindar información al respecto, o caso contrario, pueden en todo caso comunicarse a través de consultas@jne.gov.pe. Tengo entendido que justamente el JNE cuenta con una información virtual, que es el Sistema de Registro de Organizaciones Políticas. ¿Podría comentarme este proceso, por favor? Sí, claro que sí. Ustedes pueden ingresar a nuestra página web www.jne.gov.pe y cuando estén en nuestra plataforma virtual vamos a buscar nosotros este icono del ROP, Registro de Organizaciones Políticas. Haremos clic, nos saldrá esta ventana. Ubicamos en la columna de organizaciones políticas, hacemos clic en ingresar y directorio de organizaciones políticas. Vamos a ver los alcances o los tipos de organizaciones que queremos saber. Si queremos saber hoy por hoy cuántos partidos políticos están inscritos, selecciono partido político, el estado inscrito y voy a buscar. Esa es la información que tengo a nivel nacional. Existen 11 partidos, 11 registros de organizaciones políticas que en este momento se encuentran inscritas. Si quisiera ver cuántos movimientos regionales están en este proceso que ya están inscritos ante el ROP, voy a poder constatar de que tengo 170 registros de organizaciones políticas de alcance regional que se encuentran ya inscritas en la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. También está por regiones, tengo entendido. Puede usted seleccionar por la región, por ejemplo, ponemos en Lima, y ponemos cuántos movimientos regionales ya están inscritos acá en Lima. Buscaré la información y hay 4. Pero cuáles están en proceso de inscripción, es decir, aquellas que están presentando la documentación y que se está en este momento validando la documentación que han traído. En este momento no hay ninguna. Vamos a ver, por ejemplo, en Ancash, si hay alguna en proceso de inscripción, están socios por Ancash. Podemos ver en Amazonas si hay alguna organización, no hay. En Ayacucho, en Huánuco, y usted puede ir seleccionando dependiendo, ¿no?, de la región donde usted está. Por ejemplo, hemos seleccionado Madre de Dios. ¿Cuáles son los movimientos, las organizaciones políticas que desean registrarse como movimiento regional y están en este momento en este trámite, en este proceso? Hay 2. Movimiento Independiente Nueva Imagen y Movimiento Intercultural Regional.
Como ustedes pueden ver, esta información es de acceso público y nos permite que haya una transparencia en este proceso que tienen las organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuáles son las organizaciones políticas que ya están inscritas y las nuevas que acaban de inscribir? Bueno, como te había mencionado, las que ya están inscritas, es decir, aquellas que están registradas ante la Dirección Nacional de Registros de Organizaciones Políticas, son 170, existen 170 registros, ¿no? Y en el caso de aquellos movimientos regionales que están en proceso de inscripción, es decir, que están todavía viendo el cumplimiento de la norma y que se están validando la documentación que han presentado, tenemos un total de 32 organizaciones políticas. Cabe mencionar que para que las organizaciones políticas puedan presentarnos o bien la actualización de sus padrones o bien la presentación de los documentos formales para iniciar el proceso de registro, nosotros contamos con un calendario acá en la Unidad de Servicios al Ciudadano donde agendamos a cada una de las organizaciones políticas. Por ejemplo, el día de hoy tenemos, para que ustedes puedan visualizar, tenemos agendados para el día de hoy todas estas organizaciones políticas. Hoy, como ustedes saben, se cumple este plazo. El horario de atención del jurado es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Una vez concluido el horario de atención, no hay ampliación de la misma. Por consiguiente, las organizaciones políticas que han solicitado con tiempo señalamiento de fecha, de hora y lugar, pues como ustedes pueden ver, por día hemos estado agendando, ¿no?, organizaciones políticas para atenderlas en la revisión de la documentación que nos han traído. Así que en ese sentido, el día de hoy estamos concluyendo con esta labor y hemos estado brindando ese servicio no solamente acá en la ciudad de Lima, sino en todas las oficinas desconcentradas con las que cuenta el Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional. Hasta el momento, ¿cuántas renuncias se han presentado? Tengo entendido que esto culminó el año pasado. Sí, las renuncias es un trámite que la ley estableció que para que puedan presentarse como candidatos los ciudadanos que querían presentarse con otra organización política tenían plazo hasta el día 31 para poder presentarlas ante el jurado. Entonces, en ese sentido, hemos tenido un total de 31.851 renuncias presentadas. Y con eso hemos también cumplido otro hito que estaba dentro del calendario o del cronograma electoral, ¿no? En ese sentido, sí es importante mencionar que todo aquello que ha ingresado por nuestro canal virtual hasta el día 31 a las 4 de la tarde se ha registrado con esa fecha y se ha trasladado a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas para su atención correspondiente, ¿no? Perfecto. ¿Alguna información en el correo donde podían mandar, por ejemplo, si tienen alguna duda, algún número de repente? Cualquier consulta la pueden hacer a través de nuestro call center al 311-1700, perdón, al 01-311-1717, o caso contrario pueden comunicarse con nosotros a consultas@jne.gov.pe. Perfecto, entonces ya saben, tienen hasta el día de hoy, hasta las 4 de la tarde para que puedan presentar la documentación requerida para que puedan inscribirse en el registro de organizaciones políticas. Adelante contigo. Bien, gracias Lisette por la información. Como vemos, hay ya partidos políticos que han agendado cita para hoy y vence a las 4 de la tarde. Bien, entre otras informaciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, realizó la verificación de domicilio declarado a nivel nacional, teniendo como resultado que más de 34.000 ciudadanos no residen en la dirección que declararon en su DNI. Veamos. El RENIEC restituye miles de direcciones de ciudadanos en el padrón de las elecciones regionales y municipales 2022. La verificación domiciliaria en distritos con alto porcentaje de cambios domiciliarios detectó alrededor de 30.000 ciudadanos que no residen en el lugar que declararon. Cabe resaltar que entre el 28 de noviembre y 5 de diciembre del 2021 se realizaron las verificaciones de domicilio declarado en distritos con mayor porcentaje de cambios domiciliarios, distritos que fueron seleccionados de acuerdo a los criterios establecidos en el reglamento.
esta actividad conllevó a verificar a 86.772 titulares de las inscripciones domiciliarias en aquellos distritos con alto porcentaje de cambios domiciliarios. La verificación de domicilio declarado tiene incidencia directa en el padrón electoral y es de vital importancia para evitar los votos golondrinos, los cuales tienen como propósito alterar el resultado de las elecciones en una circunscripción determinada, beneficiando o perjudicando a un candidato en específico. Y asimismo, el RENIEC informa que más de 3 millones de peruanos tienen el DNI vencido. La institución registral recordó que su vigencia se mantendrá hasta el 31 de marzo. En este momento, más de 3 millones de peruanos tienen el DNI caducado, advirtió el RENIEC. En el caso de los menores de edad, la cifra asciende a los 2 millones de DNI que han perdido vigencia, por lo que el ente registral insta a iniciar ya mismo el trámite de renovación. Más de 3 millones de personas, en realidad adultos, que ya tienen el DNI caduco. A todos estos ciudadanos, en realidad, estos DNI no han caducado en este último año. Vienen de hace muchos años, del 2016, 17, 18. Sin embargo, muchas veces por cultura en el país tenemos la costumbre de ir el último día a hacer el trámite. RENIEC también recuerda que extendió la vigencia de los documentos de identidad caducos o los que estén por caducar, excepcionalmente hasta el 31 de marzo. Con esta ampliación, en realidad lo que queremos es que la dinámica del país continúe, ¿no? Para que todos los ciudadanos puedan realizar actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales. El DNI es necesario para todo tipo de trámite. Justamente por eso es que estamos dando esta medida, ya que se avecina, pues, según los especialistas, una tercera ola y ante también la aparición de la variante Omicron en el Perú. Con esta medida, los peruanos podrán realizar con mayor tranquilidad los trámites de manera virtual o presencial en todas las oficinas de RENIEC a nivel nacional. Estamos dando esta ampliación de manera excepcional para que puedan hacerlo con tiempo y puedan usar no solo nuestros espacios presenciales, sino también los diferentes canales virtuales que tenemos, como por ejemplo el app DNI Biofacial. Y ayer se aperturó el año judicial 2022. La ceremonia se realizó en el Palacio Nacional de Justicia y contó con la presencia de distintas autoridades de instituciones públicas, así como también la del presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. Desde el Palacio Nacional de Justicia, el Poder Judicial del Perú aperturó el año judicial 2022. El evento fue presidido por la presidenta de la entidad, Elvia Barrios Alvarado, y contó con la presencia de las principales autoridades de las instituciones públicas, entre ellas la del presidente de la República, Pedro Castillo. Barrios brindó un discurso dando inicio así al año judicial 2022. La pandemia no frenó nuestro trabajo. Asumimos el compromiso de gestionar un poder judicial eficiente, moderno y con transformación digital, de mejorar la calidad del servicio de justicia, y en ese camino nos encontramos, por lo que en el presente año continuaré con mi labor siguiendo la ruta de nuestro plan estratégico institucional. Peruanas y peruanos, vivimos en una situación de crisis donde la intolerancia es el eje central. Invoco que ingresemos a un nuevo diálogo en el que nos hermanemos como nación, más allá de nuestras naturales diferencias. Es tiempo que construyamos una sociedad de paz, que tienda puentes y comprenda el respeto de la ley. El futuro de las nuevas generaciones está en nuestras manos y la historia nos juzgará. Hoy y siempre, Poder Judicial. Cabe destacar que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, asistió a la ceremonia presencial. Asimismo, estuvieron presentes la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, María del Carmen Alba, presidenta del Congreso de la República, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, el monseñor Carlos Castillo y embajadores de diversos países, entre otros invitados. Respaldaremos las medidas para tener un sistema de justicia moderno, accesible y ético, poniendo énfasis en la población más vulnerable y fomentando la protección de los derechos humanos por parte de la sociedad civil y el Estado. Queremos un sistema de administración de justicia que actúe de manera oportuna,
y con la mayor firmeza contra la delincuencia y la criminalidad, contra los que actúan al margen de la ley. La titular del Poder Judicial señaló también que se ha impulsado la transformación digital implementando el botón de pánico, el aplicativo Conoce a tu juez, el juez te escucha, casilleros digitales, el aplicativo Seguras, entre otros, siempre con la finalidad de brindar a la ciudadanía los distintos canales para acceder a la justicia. Bien, y continuamos aquí en JN Noticias y vamos a hablar ahora sobre los 120 días del presidente Castillo en el gobierno, un análisis sobre la labor gubernamental del titular. En este caso vamos a hablar con Iván Lanegra, quien es secretario general de Transparencia y además integrante de la plataforma Vigilantes. Buen día, señor Lanegra. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Bien, señor Lanegra, en esta plataforma Vigilantes, por favor, coméntenos qué labor realiza y cuál es el objetivo de esta. Es una alianza de 13 entidades de la sociedad civil que buscan hacer seguimiento a un conjunto de compromisos que asumió el entonces candidato, ahora presidente Pedro Castillo, en una serie de materias que están ligadas con los fundamentos de la democracia. Es un compromiso democrático con estándares mínimos que deberían respetarse para mantenernos dentro de un orden democrático. Correcto. Estos compromisos que previamente fueron firmados por el presidente Pedro Castillo, nosotros tenemos un resumen de si es que ha venido a lo largo de estos 120 días cumpliendo con los mismos. En este caso, podemos ver en el resumen general que presenta en esta plataforma Vigilantes que se han detectado 8 alertas muy graves. ¿Podríamos hablar, por favor, de estas 8 alertas? Sí, quizá valdría la pena indicar que los 12 compromisos que asumió el presidente Castillo, a su vez han sido divididos en indicadores, un total de 45. Y esos indicadores, a su vez, son evaluados de manera permanente. Hemos hecho ahora un corte a los 120 días de estos indicadores, y efectivamente, como señala, de los 45 indicadores hay 8 que han mostrado una alerta muy grave, que es la situación, digamos, de mayor riesgo, ¿no? Hay otros casos en donde la alerta es grave y otros casos donde la alerta es moderada. En esos supuestos hay, digamos, diversas situaciones que generan alguna preocupación, ¿no? Pero desde luego las alertas muy graves son casos en los cuales ya la situación es realmente seria, ¿no? Y en el caso de las muy graves, por ejemplo, tenemos una línea que es muy, muy evidente vinculada con los problemas en la lucha contra la corrupción, ¿no? Hay alertas muy graves vinculadas con la coartación de personas que tienen incluso antecedentes de problemas de integridad y también situaciones de falta de transparencia, ¿no? Que además han sido muy notorias en estos primeros 120 días. También tenemos alertas muy graves en el campo de las contrataciones de personal idóneo para funciones públicas. Usted sabe que para la labor en la gestión dentro del Estado se requieren perfiles a veces muy especializados, sí. En otros casos al menos ciertos mínimos, y eso no se han cumplido, ¿no? Y también tenemos alertas muy serias en el campo de la libertad de expresión y también en el campo de lo que son el respeto de la meritocracia en las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí tenemos un conjunto de alertas graves que se han identificado. Doctor, señora Negra, en caso de esta calificación muy grave con respecto a su manejo con los medios de comunicación, ¿por qué tenemos una alerta roja? Por favor, si lo detallamos. Sí, en este campo, en verdad, uno de los puntos muy evidente, ¿no?, es la falta de una relación directa del presidente con los medios de comunicación. Desde luego, el presidente puede escoger, ¿no?, la manera en la cual establecer un vínculo con los medios, pero no dar ningún tipo de entrevista ni de conferencia, no solamente afecta a los medios, en realidad lo que vendría a generar es un problema a la ciudadanía, ¿no?, que no tiene, digamos, una posibilidad de recibir directamente al responsable del gobierno información sobre las prioridades, sobre, digamos, eventual respuesta a cuestionamientos que puedan existir.
Y ese no es un tema que está, digamos, al arbitrio del presidente, es un tema que forma parte, digamos, de sus responsabilidades, ¿no? Porque como cabeza de gobierno, como funcionario público, tiene el deber de rendir cuentas permanentemente y los medios son una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, y es un tema que hasta el momento no se resuelve, ¿no? Por otro lado, también ha habido una situación que nos ha preocupado muchísimo, que es este anuncio de intentar usar los fondos que existen para contratar publicidad estatal como una manera de, al parecer, castigar a lo que consideran no son medios de comunicación que hacen su trabajo, ¿no? Y en verdad eso no está hecho para eso, ¿no? Los fondos están hechos para resolver un problema público, que es informar a la ciudadanía, y debería mantenerse alejado de cualquier tipo de interferencia política, ¿no? Debería ser una cuestión que se base, como digo, en los objetivos y en criterios pues muy claros que respondan a la función, ¿no?, de la publicidad, que es, como digo, informar a los ciudadanos sobre un conjunto de políticas y servicios que brinda el Estado. Correcto. Dentro también de la plataforma Vigilante nosotros podemos ubicar, y también lo vamos a tener en pantallas, que en la parte de educación como alerta grave también se presenta en este campo. Señor Lanegra, con respecto a ello, la salida del ministro de Educación Gallardo tiene que ver también que se pueda revertir en este punto y ya que no sea grave esta situación. A ver, primero que esta evaluación que hicimos es de 120 días, entonces ocurrió el corte antes de estos hechos últimos que llevaron a la salida del ministro Gallardo, ¿no? Entonces, si hoy, por ejemplo, tuviéramos que tomar alguna evaluación sobre la materia educativa, quizá ya tendríamos incluso una alerta muy grave, ¿no?, en los temas vinculados con la carrera magisterial, ¿no?, donde ha habido varios problemas serios, ¿no? Sin embargo, ese es un tema que sigue en evaluación. Otra cuestión que, por ejemplo, nos preocupaba mucho era el tema del retorno a clases. Se ha avanzado con la adopción hace algunas semanas de una norma que regula el proceso, pero todavía hay varios temas que están, digamos, en discusión, como por ejemplo el tema de que el regreso sea solamente por un periodo muy limitado de horas, ¿no? Entonces, 4 horas al día. Hay temas ahí que todavía están en discutiéndose. En cualquier caso, por ejemplo, el tema de las políticas vinculadas con SUNEDU, ¿no?, y con las universidades genera muchísima preocupación. Esperemos que el cambio del ministro pues ayude a despejar estas dudas y nos genere un clima más cierto respecto de la educación en este año que empieza. Correcto. Señor Lanegra, además de ello, dentro de esta plataforma Vigilantes que tengo también aquí, en cuanto a acelerar la reapertura de las escuelas, como ya lo mencionó el Ejecutivo que abrirían en marzo, esto también está como una alerta grave, ello por la pronta apertura de las escuelas. A ver, lo que necesitamos, desde luego, es evitar que este daño, ¿no?, que se está produciendo a la educación, con pues prácticamente 2, ¿no?, años consecutivos sin tener a los niños en las escuelas, a las niñas en las escuelas, pues no se agrave, ¿no? Y para eso se requiere que pues el proceso de retorno sea pues no solamente cumplido, ¿no?, sino que también se logren objetivos para intentar ir reduciendo, ¿no?, ese impacto negativo que hemos tenido. Entonces, ha sido un paso, como digo, importante que se haya establecido una norma que regula el proceso de retorno, pero desde luego eso no es suficiente, ¿no? Se requiere, como digo, resolver las dudas que aún existen y al mismo tiempo ir resolviendo problemas prácticos que tienen que ver con ese retorno, ¿no? Garantizar de que, como digo, no se agrave, sino que por el contrario se minimicen, ¿no?, los efectos negativos que ya se han producido por estos 2 años de paro en la educación peruana. Correcto. Y finalmente, esta plataforma Vigilantes puede contribuir a que el gobierno quizás pueda tomar las riendas tras estos 120 días del país de una manera más eficaz, transparente, ¿no? Por favor, díganos cuáles se esperan que sean los resultados tras estos 120 días. Sí, nuestro objetivo con la vigilancia es, desde luego, dar información al propio gobierno sobre las cosas que deben corregirse. Nuestra intención, desde luego, es que el gobierno pues atienda estos temas pendientes, los resuelva,
y podamos tener un informe sin alerta, sería lo ideal, ¿no? Es lo que uno esperaría. Ahora, desde luego, esta vigilancia también es parte de algo que todo gobierno necesita, ¿no? De una sociedad civil activa que esté atenta a lo que hace el gobierno y haga alertas tempranas, ¿no? No esperar a que haya un problema para recién hacer algún tipo de alerta, sino hacerlo de una manera oportuna para que de esa manera haya un mejor impacto en esta advertencia. Esperamos que eso ocurra, ¿no? Nuestro compromiso es con el apoyo a la democracia, en cuidar la democracia, y estos estándares mínimos pues son una buena medida de cómo vamos en esta línea. Bien, muchas gracias. De hecho, sí que esperamos que estas 8 alertas identificadas por esas 13 organizaciones y este esfuerzo que se están realizando, como bien menciona esta plataforma vigilante, que es una red de vigilancia ciudadana, puedan aminorarse con el paso del tiempo y también de la gestión de nuestro presidente de la República. Bien, muchas gracias, señor Lanegra, por la entrevista. A ustedes, hasta pronto. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos. Y durante el 2021, el CONCITEC financió un total de 386 proyectos de investigación en el país, en el marco de un acuerdo con el Banco Mundial que implicó una inversión de más de 200 millones de soles. La investigación tiene un papel importante para obtener nuevos conocimientos que nos permiten avanzar como sociedad. De hecho, la economía de las sociedades modernas depende cada vez más de la innovación científica. Conscientes de ello, este 2021, el CONCITEC llega al Bicentenario del Perú financiando 386 proyectos alrededor del país, en el marco de un acuerdo préstamo con el Banco Mundial, cuya finalidad es el de buscar soluciones y alternativas a las necesidades del país en sectores estratégicos, a través del conocimiento y la innovación. Son 22 las regiones y una provincia constitucional las que se están viendo beneficiadas entre entidades públicas y privadas, contribuyendo así a la diversificación económica y al incremento de la competitividad del país. La realización de estos 386 proyectos están divididos de la siguiente manera: 190 proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, incorporación de 51 investigadores listos para potenciar sus líneas de investigación, 17 laboratorios implementados con equipos científicos altamente especializados, 18 proyectos integrales para generar nuevos conocimientos en áreas priorizadas, 10 programas de doctorado en beneficio de estudiantes y docentes, así como el apoyo para el despegue comercial de 100 productos y servicios innovadores de pequeñas y medianas empresas. Estos proyectos resultaron ganadores de las convocatorias que promueve el CONCITEC a través de Prociencia, los mismos que se han visto beneficiados con 235 millones de soles. Esta iniciativa es parte de un gran proyecto que se desarrolla desde el 2018 y que además realiza actividades dirigidas a fortalecer y mejorar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya inversión total es de $100 millones y su objetivo es promover el desarrollo sostenible del Perú. Bicentenario del Perú. Y la agencia de noticias Andina ahora nos presenta las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la agencia de noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Luego de confirmarse una tercera ola en nuestro país, se anunció la adopción de nuevas medidas para enfrentarla. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, precisó que se insistirá con la vacunación, los aforos, la atención al primer nivel de salud en los establecimientos y otras más que se darán a conocer en breve. Con la llegada de los primeros lotes de vacunas contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años el 18 de enero, se calcula que el proceso de inmunización para este grupo empezaría el 19 y 20 de este mes, informó el ministro de Salud Hernando Ceballos, quien manifestó también que el retorno a clases dependerá de la evolución de la pandemia.
Los trabajadores independientes pertenecientes a la cuarta categoría que emitan recibos por honorarios y perciban ingresos mensuales que no superen los 3.354 soles no estarán obligados a efectuar pagos a cuenta del impuesto a la renta. La norma también señala que quienes proyecten que sus ingresos durante el 2022 por rentas de cuarta categoría o por rentas de cuarta y quinta categoría no pasen los 40.250 soles, podrán solicitar la suspensión de las retenciones y pagos a cuenta. El Ministerio de Salud prevé implementar 750 puntos COVID a escala nacional para la toma de pruebas de descarte y así evitar que los establecimientos de salud saturen. En estos centros atenderá un médico, una enfermera y un técnico de laboratorio que direccionarán al paciente de acuerdo a su cuadro clínico. Tras el impacto que dejó la pandemia en las líneas aéreas, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recupera el tráfico aéreo de pasajeros y la operación de vuelos nacionales. En el caso del tráfico de pasajeros con destinos nacionales, para finales del 2021 se proyectan un 60% de pasajeros domésticos en comparación con lo registrado durante todo el 2019. En cuanto al tráfico internacional, al cierre de este año alcanzaría solo un 30% comparado con el año prepandemia. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Y se nos acabó el tiempo, nos reencontramos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes del ente electoral y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes del lago Titicaca.